Muchas gracias a APD por invitarnos a esta mesa a todos. Para introducir la conversación que vamos a tener sobre el rol del CIO, yo creo que ya hemos tratado mucho durante la mañana y seguramente recurriremos a cosas que ya han surgido. Pero quería hacer una pequeña introducción con 3 o 4 páginas de un estudio que hemos realizado en Deloitte. Va a ser un estudio, es una encuesta, ¿no?, a CIOs, a 1.200 CIOs en el mundo, de 28 países, 43 sectores, también un poco por complementar lo que hemos estado revisitando, ¿no?, durante varias de las conversaciones que se han tenido. Aquí está. Básicamente, en el estudio o en la encuesta, lo que planteábamos era estructurar el perfil del CIO en 3 patrones, ¿no? Uno que llamamos el Trusted Operator, un segundo que se llama Change Instigator y otro que se llama el Business Co-Creator. Obviamente, digamos, de un perfil más operativo, más orientado, digamos, no exclusivamente, digamos, a la disciplina operacional, a cómo el CIO va evolucionando hacia tener un perfil más de co-creación con el negocio, ¿no? Aquí los CIOs encuestados, básicamente estos 1.200, como decimos, se clasifican a sí mismos como un 55% en la visión del Trusted Operator, 11% Change Instigator y 34% como Business Co-Creator. Después, básicamente evaluando las capacidades, ¿no?, preguntándoles por capacidades críticas, independientemente del patrón, de estos 3 patrones, digamos, independientemente de estos 3 patrones, coinciden en que las 5 capacidades críticas, y prácticamente en el mismo porcentaje, están en el alineamiento estratégico, en la ejecución, en la visión estratégica, en la innovación y disrupción y en el talento y la cultura. Una de las cosas que también les preguntamos es ¿cuál sería tu ideal, ¿no?, de la posición que actualmente ocupas dentro de estos 3 perfiles o de estos 3 patrones? ¿Cómo, digamos, es tu expectativa de evolución, ¿no? Y todos, o de una manera porcentaje muy alto, digamos que la visión del CIO es conseguir crear una repercusión, un impacto, una co-creación con el negocio, ¿no? Aquel que se definía como Trusted Operator, como un 55%, solo se queda en el 19%, queriéndose un poco mantener ese perfil más de puramente operacional, y el Business Co-Creator crece hasta el 66%. O sea, de alguna manera, la figura del CIO, como la percepción que él tiene dentro de las organizaciones, es intentar conseguir estar mucho más cerca de la estrategia de negocio y la co-creación con el negocio. Y por último, si comparamos alguna de las características y de estas preguntas que hemos hecho desde el punto de vista de las capacidades del CIO versus las expectativas de negocio, si comparamos lo que nos decían hace 2 años con lo que nos dicen ahora, básicamente hay 2 diferencias. Una es que básicamente el CIO está mucho más enfocado al cliente de lo que hace 2 años, digamos, probablemente nos marcaba dentro de esa encuesta. Y, curiosamente, y esto yo creo que también lo trataremos dentro de la mesa de debate, percibe como que la innovación se ha trasladado a otras áreas de la organización, probablemente más hacia funciones de innovación que están apareciendo en compañías o la dirección de la transformación digital o el Chief Digital Officer. Y, de alguna manera, entre las causas que nos cuentan en la encuesta, dice que los presupuestos de tecnología representan, digamos, una partida menos importante con respecto a la innovación de lo que representaban antes, porque esas partidas de presupuesto se han trasladado a otras áreas de la organización. Y la innovación, pues eso, está siendo liderada también por otras áreas de la compañía y no exclusivamente por tecnología, ¿no? Esto sería, digamos, una pequeña introducción también para esta mesa de debate y para las personas que nos acompañan con nosotros, que es Luis Sánchez, que es CIO y consejero delegado de Libervanity, Ángel Valero, CIO de Telefónica, CIO corporativo de Telefónica, y Enrique Lezaun, que es CIO de Siemens Gamesa. Bueno, quería un poco empezar por una pregunta un poco quizá más genérica desde el punto de vista de lo que ha sido el CIO en los últimos años y de lo que es ahora. ¿Cómo, de alguna manera, qué ha significado, ¿no, Luis, el proceso de digitalización, ¿no?, de transformación digital en las compañías para el CIO, ¿no?, en los últimos años y qué representa ahora? Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Yo diría que
Realmente la pregunta sería, ¿qué está significando durante el proceso de digitalización? Porque yo creo que la mayoría de los CIOs estamos ahora envueltos en este proceso de digitalización y yo creo que es probablemente sea el mayor reto profesional al que nos enfrentamos, ¿no? Además, creo que viene a cubrir una demanda histórica porque normalmente los CIOs veníamos demandando una mayor participación en las principales decisiones estratégicas de la compañía. Hasta la fecha dábamos soporte más reactivo a las necesidades del negocio y ahora somos parte de las decisiones de negocio. Claro, yo desde luego lo siento como un privilegio. Dicho lo cual, está la otra parte de la contrapartida, nunca mejor dicho, que es la exigencia. Claro, esto lo que nos exige es que tenemos que participar y aportar valor en los diferentes foros donde se tomen estas decisiones. Básicamente, yo estaría dibujando un nuevo rol, una nueva figura de un CIO mucho más innovador digital, porque por un lado no podemos abandonar lo que venía siendo nuestro trabajo tradicional, que es la operación de la plataforma. Necesitamos tener sistemas seguros, fiables y escalables. Si no se cumple esto, es una condición higiénica para luego, a continuación, abordar toda la parte de la innovación. Pero, por otro lado, se nos están involucrando en las decisiones estratégicas de innovación. Entonces, esta exigencia yo la veo en cuatro grandes dimensiones, ¿no? Una primera, y antes se ha comentado que igual se estaba demandando a un CIO que tuviera cada vez menos conocimiento tecnológico. Yo creo que no es del todo así. Creo que se nos sigue exigiendo desde los órganos principales de la compañía un conocimiento tecnológico profundo de lo que está ocurriendo en el mercado. Creo que a día de hoy el número de tecnologías que van emergiendo cada vez son mayores y los ciclos de madurez se van acortando, con lo cual estamos en continuo reciclaje para entender qué está ocurriendo en el mercado, qué tecnologías están apareciendo, en qué grado de evolución tienen y cómo podemos aplicarlas al negocio. Siguiente, tendríamos, y esto sí se ha comentado en las reuniones anteriores, se nos exige un conocimiento del negocio más estratégico y transversal. Yo creo que esto, sinceramente, la mayoría de los CIOs lo cumplimos. Creo que somos de los perfiles que normalmente tenemos dentro de la organización un mayor conocimiento del proceso end-to-end del negocio, básicamente por el mantenimiento de las aplicaciones, y esto lo tenemos que seguir manteniendo porque tenemos que identificar todas esas tecnologías nuevas que están apareciendo, tipo blockchain, Open API, Big Data, etcétera, y poder aplicarlos dentro de la organización para traducirlas, plasmarlas en capacidades digitales reales, en propuestas concretas a clientes, ¿no? En nuestra propuesta de valor al negocio. Entonces, tendríamos el conocimiento técnico, el conocimiento de negocio. Luego tendríamos uno que también se ha comentado, que se hablaba de que los CIOs cada vez tienen que ser más gerentes. Estoy de acuerdo. La capacidad de gestión se nos está complicando enormemente. Cada vez tenemos que gestionar con mayor diversidad de perfiles, de proveedores, de recursos internos y externos. Las organizaciones de TI somos las primeras que tenemos que transformarnos, al igual que el banco, y eso implica incorporación de metodologías ágiles, o tecnologías de DevOps, integración continua, con lo cual, primera adaptación. Luego tenemos que convivir lo que son los mundos más tradicionales con metodologías clásicas, Smart Waterfall y tecnologías ágiles, y eso tiene que funcionar sin fricciones y tiene que poder escalar dentro de la compañía. Tenemos que saber trabajar en un nuevo ecosistema colaborativo donde parte del desarrollo no necesariamente se tiene que realizar dentro de las organizaciones y eso hay que orquestarlo y hay que gestionarlo correctamente. Y la cuarta dimensión para mí es clave y sería el dotar de mayores capacidades de comunicación y liderazgo dentro de la compañía, porque al CIO cada vez se le exige que sea un actor clave dentro de la propia transformación cultural de las organizaciones. Y yo básicamente lo veo así, el rol. ¿Qué tal? Hola, buenos días a todos y gracias por la invitación. Desde mi punto de vista, yo concuerdo con muchas cosas de las que ha dicho Luis. Yo lo estructuraría de la siguiente manera. Cuando hablamos de lo que es el proceso de digitalización de la compañía, pues básicamente consiste, ¿no?, en digitalizar los procesos de negocio de la compañía, ¿no? Obviamente, los procesos de negocio de cada compañía son diferentes, por lo tanto, el proceso será diferente en cada caso. Pero desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, este proceso de digitalización tiene que ser liderado por el negocio. Y nosotros, como IT, lo que tenemos que hacer es ser un enabler o un influenciador en que esos procesos adquieren la estrategia y en los procesos que nosotros como IT queremos hacer, ¿no? Por tanto, el primer perfil o la primera característica que tenemos que tener
es básicamente influenciador, tener capacidad de liderazgo para influir en el comité de dirección de nuestra compañía y que se adopten aquellas medidas que nosotros queremos hacer, pero siempre apoyando al negocio, ¿no? Y luego, en segundo lugar, cuando hablamos de proceso de digitalización, pues yo lo entendería como en tres grandes puntos desde el punto de vista de IT, ¿no? Independientemente que, por supuesto, es mejorar el EBITDA de la compañía, ¿no? Que para eso lo hacemos todos, pero básicamente tendríamos como 3 puntos, ¿no? El primero sería la gestión de cliente, ¿no? La omnicanalidad, la gestión del cliente, la gestión directamente. Eso, trasladado a nuestro mundo, pues básicamente lo que tenemos que tener es, otra vez, conocimiento de negocio. Como decía antes el CEO del Barça, pues dividirnos en áreas verticales con creación de business partners, de manera que cada área de IT esté representada en los comités de dirección de cada una de las áreas de negocio de la compañía cuando van a hacer el proceso. Y, por supuesto, una gran orientación al cliente y al servicio, ¿no? Al final, pues tenemos que tener los skills de orientación al servicio al cliente que, bueno, que yo creo que ya tenemos, ¿no? El segundo punto sería la automatización de procesos, ¿no? Dentro de lo que es el proceso digital, pues lo que estamos buscando es automatizar los procesos, eliminar todos los back offices, que básicamente sea cero back office y que todo sea automático, ¿no? Por lo cual esto nos lleva a que tenemos que seguir reforzando la figura del Trusted Operator que comentábamos antes, es decir, tenemos que mantener la gestión operacional y la excelencia operacional. Además, ahora 24/7, o sea, ya no vale esto de los procesos batch que corren por la noche, no, ahora básicamente es todo tiempo real, por lo cual tenemos que asegurar esa excelencia operacional día y noche, ¿no? Y la tercera punto de vista sería la evolución constante de nuestros sistemas, ¿no? Como antes ha dicho Luis, esto no es que hacemos una transformación digital y mañana ya hemos acabado, no. Básicamente, dentro de 2 años, en los ciclos de, como hemos dicho también aquí en el Congreso, se acortan, por lo cual tenemos que tener la capacidad transformadora y tenemos que estar preparados para la adaptación del cambio constante, ¿no? Y tenemos que poner nuestras organizaciones en ese sentido. Y luego, como último, y yo creo que es fundamental, y bueno, pues antes se ha hablado en la reunión anterior, la gestión del talento de la gente, ¿no? Básicamente, la gente que contratamos dentro de IT, primero es escasa, y entonces, bueno, pues competimos entre nosotros por todos los recursos, y segundo, pues tienen unas iniciativas y tienen unas inquietudes diferentes a las que se tenían antes, ¿no? Es gente más especializada, con ganas de conocimiento, que tenemos que darle su momento, su espacio para que la gente vaya creciendo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Un poco por hablar, digamos, un poco específicamente de la innovación, ¿no? O sea, yo creo que en los últimos años la palabra innovación, transformación digital, digamos, está dentro de todas las compañías. Hay modelos y modalidades de cómo se está abordando la innovación, pero obviamente la figura del CIO es parte fundamental. Veíamos antes también un poco en la encuesta, ¿no?, que hacíamos, que a pesar de ser fundamental, han ido apareciendo quizá figuras o áreas que se ocupan también de la innovación de la compañía. Y claro, ahora la innovación, casi todo, ¿no? O sea, un porcentaje muy alto termina pasando por la tecnología, ¿no? ¿Cómo entendéis que debe ser un poco el rol del CIO dentro de la innovación y un poco también la experiencia particular, ¿no?, que estáis sufriendo dentro de vuestras compañías, ¿no? Vale, pues bueno, desde nuestro punto de vista, y os voy a contar un poco la experiencia de Telefónica, ¿no? Nosotros, como decía antes, nosotros tenemos que ser facilitadores del proceso, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que ser facilitadores del proceso de innovación. O sea, yo, a lo mejor por el tipo de empresa que somos, más tecnológica o con un volumen enorme, pues creo que no se puede eso centralizar en un área determinada, ya sea el IT o sea una dependencia de innovación. Otra vez, cada una de las áreas de negocio tienen que participar en el proceso de innovación y nosotros tenemos que facilitarlo, ¿no? Entonces, nosotros en Telefónica, y bueno, supongo que muchos de vosotros también lo estáis haciendo, pues hemos adoptado lo que es el tema del bimodal IT, ¿no? Por supuesto, primero, garantizar la excelencia operativa en nuestros procesos legacy y asegurar el día a día, y montar equipos multidisciplinares que participa la gente de negocio, pasamos la gente de IT, en el que básicamente se transforma el proceso constructivo de desarrollo de la solución mediante casos de uso, en el que lo que importa es el use case, prueba y error, y que no hay miedo a equivocarse, por lo cual ahí tenemos que tener una capacidad de gestionar el riesgo y adaptarlo, de manera que va a haber mucha prueba, mucho error. Tenemos que facilitar los entornos de prueba. Antiguamente, pues todos conocíamos que teníamos un entorno de desarrollo, un entorno de pruebas, un entorno de integración y producción, pues ahora no. Ahora tenemos 8, 10 entornos de pruebas, cada uno con sus datos montados constantemente, generación de dockers en menos de 24 horas, dinamización de los datos y securización de los datos. Entonces, crear este ecosistema
para que el área de negocio trabaje juntamente con nosotros es fundamental. Y luego, en segundo lugar, la industrialización de todo esto, ¿no? Una cosa es innovar, hacer laboratorios de I+D, pero al final esto lo tenemos que poner en valor. Para nosotros, desde el punto de vista de IT, lo que hacemos es, y eso sí que tomamos nosotros la responsabilidad, es la industrialización del proceso. Una vez que ya se ha generado el caso de uso, pues entonces se pone a industrializar y es nuestra responsabilidad operarlo y asegurar la operación continua, ¿no? Todo esto tiene que estar metido dentro de lo que nosotros llamamos el framework de la estrategia global de IT. Es decir, es verdad que para nosotros la estrategia o la innovación puede venir también por la parte de negocio, pero tiene que estar sujeta a un marco que IT como CIO tiene que validar. Poniendo un ejemplo, ¿no? Pues antes hablaba Elena, pues compañera del tema de Telefónica, de Big Data, ¿no? Bueno, pues nosotros como tecnología dentro de IT definimos la arquitectura Big Data. La arquitectura Big Data tenía, en este caso decidimos que iba a ser en Hadoop basado con Hortonworks y se utilizaban los lenguajes de Python o Spark para su desarrollo. Y eso es un tema que nosotros tenemos que liderar y tenemos que asegurar, porque si no lo que podemos pasar es que vamos a tener 27 Big Datas por toda la organización con diferentes maneras de aquello es inmanejable, ¿no? Entonces, creo que sí que tenemos que sentar la estrategia. Nosotros cada año lanzamos el proceso de estratégica de IT de la compañía, donde lanzamos los guidelines y aquellas cosas que se deben validar, se valida con las áreas de negocio, por supuesto se comenta, se negocia, como decíamos antes, se adopta y a partir de ahí seguimos, ¿no? Y lo mismo en el proceso de nuevas soluciones, temas open source. Como sabemos ahora todo el mundo pues quiere utilizar herramientas open source, pues es lo mismo. Tenemos que fijar un framework y una estrategia de desarrollo de qué cosas se pueden usar, qué cosas no se pueden usar y sobre eso pues funcionar. Pues Ángel, en nuestro caso, y ya voy a hablar de Liberbank, creo que estamos en una fase algo más que facilitador. Desde luego, y yo como máximo responsable, como CIO, estamos en una fase de instigator, ¿no? ¿Cómo lo llamabas? Change Instigator. Change Instigator. Desde luego, estamos creando los hubs de innovación, los laboratorios de innovación, hemos abierto la innovación hacia afuera y lo que queremos es provocar en la organización esa transformación digital. Es decir, desde luego el papel yo creo que es clave y en cualquier caso sería de coliderazgo con el negocio de la transformación digital, porque al final yo creo que tenemos que ir de la mano. De todas formas voy a retomar la innovación y la transformación digital. Yo como CIO me planteo dos objetivos principales. Uno primero se habla poco y creo que es muy relevante y creo que todos los CEOs nos lo demandan, que básicamente es aplicar todas estas nuevas tecnologías digitales e innovadoras para buscar mejoras sostenidas de la eficiencia. Creo que es un error ver la figura del CIO como un CIO que está continuamente yendo a sus órganos internos a pedir dinero, a pedir inversión, y nunca da retornos claros de parte de esa inversión, sino que todo lo focaliza, que también habrá que hacerlo, en una propuesta de negocio, en mejoras de productos y servicios digitales, etc. Entonces, creo que una obligación nuestra es, y no debería ser porque en cualquier revolución, como se está hablando en la industria 4.0, que duda cabe, que ahí tiene que haber mejoras de eficiencia seguro. Y nuestra obligación como CIOs es la de capturarlas, porque si no lo hacemos nosotros, probablemente no lo haga nadie en la compañía. Entonces, para mí la búsqueda de la eficiencia, la aplicación de robotics, allá donde haya que automatizar, allá donde haya robot advisors, si nuestro negocio es de banca personal, asesoramiento, búsqueda de nuevos backends, aprovechando las nuevas tecnologías Big Data para ejecutar a costes marginales o a costes más eficientes de los que tradicionalmente veníamos haciendo, para mí, desde luego, tendría que ser de la misma importancia que la segunda parte que voy a hablar, que es la innovación, ¿vale? Es decir, por un lado, búsqueda de eficiencias significativas y recurrentes, y la segunda sería el desarrollo de capacidades digitales. Es decir, si el banco quiere hacer un Customer Experience multicanal, etcétera, pues tendrá que hacer inversiones en una nueva arquitectura, probablemente tendrá que amplificar la arquitectura, tendrá que desarrollar nuevas apps y tendrá que desarrollar productos y servicios puramente digitales. Mundo payments, wallets, P2P, crowdfunding, lo que sea. Pues ahí tendremos que estar. ¿Que el banco quiere hacer una personalización relevante multicanal? Pues obviamente habrá que trabajar en tecnología Big Data y habrá que invertir. Y todo eso, obviamente, es la aplicación de la tecnología allá cuando esté madura y tenga aplicabilidad al negocio para que haya un retorno. De hecho, como hoja de ruta que tenemos en Liberbank, y me había apuntado, me he traído 7 puntos que creo que deberían estar en cualquier hoja de ruta tecnológica de
por lo menos en banca. Estamos hablando, lo primero habría que empezar es por la definición de una arquitectura digital empresarial, abierta y flexible. Muchas veces empezamos a trabajar por las modas, por las prisas, en tecnologías alrededor de nuestra arquitectura sin haber trabajado la arquitectura. Estamos construyendo la casa por el tejado. Hay que invertir, hay que preparar la arquitectura. Sobre esta arquitectura van a pivotar el resto de capacidades digitales y a partir de ahí desarrollamos. Pues probablemente la mayoría de nosotros venimos de arquitecturas bastante rígidas, robustas, eso sí, pero con un grado de rigidez y flexibilidad limitado y tenemos que aplicar nuevos componentes o nuevas tecnologías. Siguiente es mejorar los canales digitales. Ya lo hemos dicho, si quieres ser digital, qué duda cabe que tendrás que hacer inversiones adecuadas en tecnología para tener una propuesta digital diferente. Apificación de la arquitectura. Si quieres empezar a hablar con el ecosistema digital, empezar a conectar startups, fintechs, etcétera, crea el ecosistema adecuado para poder conectarte con este mundo, ¿no? Y eso pasa por una apificación. Obviamente, para mejorar el time to market, tendremos que empezar a trabajar y explorar vías de cloud. Y habrá que empezar a hacer, probablemente para servicios nuevos, despliegues en cloud que nos permitan mayor agilidad y flexibilidad. Habrá que trabajar en nuevas metodologías como Agile, DevOps, integración continua. Eso es obligatorio, sin perder el norte, que seguimos teniendo un porcentaje muy alto de la compañía trabajando en el mundo tradicional. Y este mundo tradicional nos mantiene la excelencia operativa o la operación de TI. Big Data yo creo que es algo obligatorio, en banca desde luego. Antes se ha comentado que el dato es la materia prima y a partir de la inteligencia que demos el dato predictivo, tiempo real, etcétera, va a haber gran diferenciación. Con lo cual habrá que trabajar, quien no esté trabajando ya llega tarde, desde mi punto de vista. Y para nosotros los CIOs, un tema que no ha salido en la reunión o no lo he oído mucho, es la parte de ciberseguridad. Y no quiero apalancarme en que hemos tenido el episodio del WannaCry, pero que duda cabe que el ciberataque, cibercrimen, etcétera, cada vez es mayor. Y tenemos que poner muchísimo foco en intentar paliar, ¿no? O mitigar las medidas. Muy bien. Yo, del estudio de la encuesta, ¿no?, que hacíamos, los CIOs rescataban tres cosas que, digamos, su capacidad que tienen como perfil se estaba bastante alineado, digamos, con lo que ellos entendían desde el punto de vista que estaban dando a la compañía en su conjunto, ¿no? Uno era la eficiencia, otro era, digamos, la ejecución desde el punto de vista de mantenimiento de los sistemas o la ejecución de proyectos, y el otro era la parte de ciberseguridad. Es decir, los CIOs, es cierto que también el área de ciberseguridad empieza ya a no depender mucho de los CIOs, ¿no? Empieza a estar dentro de los directores de operaciones, incluso cercano a los CEOs, ¿no? Pero en estos tres ámbitos los CIOs se sienten bastante confortables con lo que están haciendo, ¿no? Se sentían más, digamos, desconformes consigo mismo, ¿no?, cuando hablábamos de la mejora de los procesos de negocio o en la parte de innovación, ¿no? Quiero también un poco introducir... Oscar, esa pregunta habría que haberla hecho el día del viernes del WannaCry. A ver si seguían estando tan seguros, bueno, con la capacidad de... A lo mejor no eso, efectivamente, no se hizo la encuesta, digamos, en un momento donde no había habido un ataque generalizado global, ¿no? Quería un poco también introducir la relación, porque al final yo creo que la evolución, digamos, de los modelos depende mucho de las personas, ¿no?, de las personas que están ocupando una serie de funciones, ¿no? Y el CIO últimamente pues, tiene mucha relación con figuras como el Chief Digital Officer, el Chief Data Officer, ¿no? Y en las compañías, bueno, con las que yo me muevo y con las que trabajamos, obviamente en algunos casos estas funciones en algunos casos no están totalmente definidas, hay solapes, hay incluso ciertas tensiones, ¿no? ¿Cómo, de alguna manera, veis, ¿no?, esa relación, esa figura del CIO con respecto al resto de figuras que están apareciendo, ¿no? ¿Hablo yo? Vale, si te parece. A ver, aquí voy a contar el caso concreto que estoy viviendo actualmente en Liberbank, porque tanto la figura del Chief Data Officer como el Chief Digital Officer se han creado recientemente, ¿no? Pero antes de esto yo te diría, creo que es una necesidad el que trabajemos cooperando y coordinadamente. Creo que aquellas organizaciones donde pierdan el tiempo, esfuerzos, etcétera, en estas peleas de roles y funciones, están perdiendo el tiempo y tirando el dinero. En nuestro caso, a ver, tenemos que tener claro que los roles y las funciones son distintas y que todos, en este proceso de transformación digital, que es muy complejo, a priori sumamos. Es decir, yo quiero que se sumen al proyecto de transformación, cuanto más mejor, siempre y cuando sumen y no resten, ¿no? Entonces, yo creo que ese debe ser el enfoque. El Chief Data Officer, y además en el sector financiero, que sabemos que está regulado y que el dato le da una importancia
cada vez creciente, cada vez mayor, los reguladores, el Chief Data Officer es el responsable del gobierno del dato, ¿vale? Entonces, como responsable del gobierno del dato, tiene que tener su responsabilidad a la hora de establecer la organización, los mecanismos, los procesos, la metodología, etcétera. Y nosotros tenemos que habilitarle todas las herramientas para que lo pueda desempeñar. Y eso sería la parte más del día a día evolutivo, ¿no? Y con esto aseguramos que el dato, normalmente el dato interno, es un dato íntegro, completo y único, ¿no? Por otro lado, el CDO, el Chief Data Officer, también tiene un horizonte en el que se tiene que subir al carro, que es el mundo Big Data. Si no se sube a ese carro, se subirá otro. Y es una parte de su responsabilidad. Con el Big Data ya empezamos a meter complejidades, porque donde él tiene controlados los datos y la bondad del dato, etcétera, le empezamos a decir, no, vamos a incorporar datos de su estructurador, de redes sociales, etcétera, etcétera. Y dice, pues espera, que me empiezas a complicar la gestión de todo este universo de datos y además con diferente grado de integridad y bondad. Entonces tiene que gestionar esa realidad, porque la realidad no... Y ahí tenemos que incorporarle en todos los procesos y proyectos de Big Data. Y tiene una responsabilidad clave. De hecho, uno de los grandes retos que va a tener el Chief Data Officer es gestionar un talento escaso, que es el mundo de los ingenieros de datos, data scientists, etcétera. Bueno, en tecnología también tenemos el mismo reto para la parte de la ingeniería de datos. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos una línea abierta en LibreOne, desde luego, y que está funcionando bien desde el punto de vista de mejorar la integridad del dato y de embarcarse en proyectos nuevos que el negocio demanda, ¿no? Y con el Chief Digital Officer ocurre lo mismo. El Chief Digital Officer, tal como por lo menos en LibreOne lo hemos definido, es el responsable final del negocio digital, ¿vale? Con lo cual, en esencia, podríamos decir que tiene una PIG, que es una P&L, una cuenta de resultados que tiene que defender donde se compute todo el negocio puramente digital. Y además tiene una responsabilidad mucho más difícil y más importante, que es la transformación digital de la compañía. La transformación desde el punto de vista organizativo y cultural, que desde mi punto de vista es el mayor legacy, el mayor legado que existe. Y nosotros tenemos la responsabilidad de la innovación y la estrategia tecnológica que tiene que dar soporte a esa evolución o a esa responsabilidad final del negocio, con lo cual no nos queda más remedio que trabajar de la mano. En los casos, en las compañías que no exista la figura de Chief Digital Officer, pues típicamente el CEO puede desempeñarlo, ¿no? Pero en mi caso no tengo mayor problema, siempre y cuando los roles y las funciones estén perfectamente definidas. Vale, bueno, en este caso yo os voy a contestar con la experiencia telefónica. En Telefónica lo hemos gestionado mediante la creación de lo que llamamos plataformas, ¿no? Entonces, básicamente en Telefónica tenemos 4 plataformas. La primera plataforma sería los basics dentro de una empresa telco, pues básicamente es la infraestructura de red y comunicaciones, es decir, eso es nuestro core de nuestro negocio. Tenemos que asegurar que todos los clientes y todas las empresas tengan una conectividad excelente, por lo cual hay un responsable de la infraestructura de red y la expansión de la red, que es el CTO. La siguiente capa sería lo que sería la plataforma de aplicaciones, que es básicamente donde está el CIO. A veces el CIO puede estar también de CTO en función del volumen o lo grande que sea la compañía o que no sea una empresa telco. Y básicamente pues, nos dedicamos a todo lo que es la gestión de las aplicaciones de sistemas, pues tanto desde el punto de vista comercial, bueno, pues básicamente lo que viene siendo todas las aplicaciones conocidas hasta ahora, ¿no? Y básicamente nos damos el ciclo end-to-end de vida, desde lo que es la gestión del cliente, contratos, facturación, cobros y demás. Por encima de eso, pues se ha creado la figura del Chief Digital Officer, que básicamente, como decía Luis, pues es el encargado de gestionar los servicios digitales, los servicios que están ahora de moda, que se llaman los over the top, ¿no? Es decir, aquellas cosas que no son a lo mejor propias o core del negocio y que, bueno, básicamente damos un valor añadido al mismo, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la gestión del vídeo dentro de Telefónica, ¿no? Todo lo que sería la plataforma de vídeo funciona sobre las dos anteriores, de manera que le damos un servicio digital, o los servicios de IT, de cloud que proporcionamos a nuestros clientes, pues un servicio que va por encima de estas dos, ¿no? Y esta función, como decía también Luis, pues es básicamente la función del Chief Digital Officer, que va a gestionar este tipo de servicios. Y también tiene su P&L y gestión. Yo creo que eso estamos de acuerdo. Y luego la cuarta plataforma pues es la gestión del dato y de la información, ¿no? Básicamente aquí es toda la gestión de la analítica, toda la gestión de Big Data y todas aquellas cosas que básicamente nos sirven, uno, para proporcionar los datos de información a los clientes o para consumir los datos internamente en nuestra compañía, ¿no? Pues ahí lo que como decía antes Elena,
miramos que el dato se capture una vez y que se consuma por todos, que la información que nosotros capturamos sea devuelta a los clientes cuando la necesitan y que básicamente esa es la función que debe tener el Chief Digital Officer. Por lo cual, nosotros, dentro de lo que es la gestión del mundo de IT, tenemos que darle servicio a las dos capas superiores, que sería el CCDO y el CDO. Muy bien. Como última pregunta, antes de pasar, yo creo, a tener una conversación con Enrique. Y bueno, antes comentaba, ¿no?, que me ha gustado un poco por introducir debate y seguramente disparidad de opinión. Antón Pradera, ¿no?, presidente de CIE Automotive, ¿no?, decía que el CIO, como le conocemos ahora, es un perfil a desaparecer, ¿no? Claro, o sea, hay áreas de la compañía, ¿no?, desde la cual incluso se empiezan a tomar decisiones hasta tecnológicas, ¿no?, y algunas veces hasta no acordadas con el área de tecnología, ¿no? El Shadow IT, ¿no?, que llamábamos antes y que, bueno, más o menos se ha ido transformando en otra serie de conceptos que en el fondo es lo mismo, ¿no? ¿Cómo valoráis, digamos, bueno, pues que un CEO de alguna manera plantee esto? Porque yo lo he escuchado y he leído, ¿no?, en otros foros, ¿no?, y en alguna literatura, ¿no?, sobre el CIO y sobre la tecnología, que obviamente el concepto de CIO que conocemos ahora tiende a desaparecer, seguramente mucho por las cosas que hemos estado comentando, ¿no? Pero es una afirmación muy rotunda en ese sentido que sí me gustaría un poco que me dieseis la opinión. Vale, mi reflexión aquí es, igual que nosotros como CIOs tenemos que saber de negocio, pues la gente de negocio va a tener que saber de IT. O sea, yo creo que ya el mundo estanco, como se entendía antes, ha muerto, ¿no? Entonces, básicamente, por supuesto, igual que a nosotros nos obliga a saber de nuestras funciones de nuestra compañía, pues el CIO no puede saber o tiene que saber lo que es un Big Data. O sea, un agente de negocio tiene que saber lo que es un Big Data seguro, porque lo va a usar y va a ser su herramienta de trabajo, ¿no? Pero para mí no quiere decir que el CIO vaya a desaparecer. Yo creo que, como hablábamos antes, todo lo que es el Trusted Operator, es decir, todo lo que es la gestión de la operación, la gestión del día a día, eso va a estar siempre en la función del CIO. Puede estar en la nube, puede no estar en la nube, puede estar en nuestros on-premises. Al final, ahí nos vamos a convertir, yo creo que se llama el broker de infraestructura, ¿no? De manera que tú vas a tener que gestionar pues diferentes infraestructuras que no van a estar siempre en el mismo sitio, sino que, bueno, básicamente puedes tener un broker de infraestructura para gestionar tus aplicaciones que ya te lo dan el servicio completo, por lo cual pues ahí tienes la infraestructura más la aplicación en la nube. Tienes que asegurar tus aplicaciones on-premise, que básicamente son tu día a día, o las puedes simplemente hacer un hosting en otra empresa, ¿no? Para mí, también la gestión de la seguridad y las comunicaciones es algo que siempre va a recaer en el CIO, va a recaer en la parte de IT, y eso es indiscutible, ¿no? Por lo cual, yo creo que tenemos que evolucionar y alinearnos juntos. Yo comparto con Ángel, es decir, yo creo que cuando lo comentaban era más desde un punto de vista subliminal de que tenía que extenderse tipo mancha de aceite, ¿no?, un poco los conocimientos más pegados al negocio de la tecnología, con lo cual efectivamente el negocio va a tener que familiarizarse más con la parte de tecnología. Lógicamente la figura de CIO tal cual, tradicional y no tradicional, no creo que desaparezca. Y desde el punto de vista del Shadow IT que has comentado, yo creo que efectivamente esa es una gran amenaza, una gran preocupación que tenemos los CIOs, porque efectivamente hay una mayor accesibilidad a determinados servicios y productos propiamente de TI o soluciones de TI, amparándose o en innovación abierta o en modelos as a service, ¿no?, infraestructuras as a service, plataformas as a service, y ahí el gran riesgo que podemos tener es que si no se hace coordinadamente con el área de TI, podemos tener problemas a medio y largo plazo porque son servicios que no den correctamente los tiempos de respuesta, que no escalen adecuadamente, que no se integren adecuadamente dentro del punto de vista arquitectónico-racional, con lo cual yo creo que la mayor preocupación es si te están haciendo eso, CIO, preocúpate porque probablemente hay algo que no estás haciendo bien, no estás dando a la agilidad adecuada las demandas del negocio o probablemente no hay un buen entendimiento de roles y funciones con el Chief Digital Officer, etcétera. Y en cualquier caso, sí a los entornos colaborativos, sí a la innovación abierta, pero en coordinación con TI para asegurar que no te metes en un lío a medio y largo plazo. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Enrique,
Quería un poco contigo pues, hacer una conversación alrededor también de la figura del CIO. Comentábamos antes estos tres roles o estos tres perfiles de Trusted Operator, Chain Instigator, Business Co-Creator. Y un poco, de alguna manera, este perfil o el perfil del CIO, ¿qué depende más? ¿Del perfil propio tecnológico que tenga el CIO, del sector en que se encuentra, de las habilidades del CIO? Pues claro, cuando tú dices, oye, yo identifico en una encuesta que me mandan como Trusted Operator, esto, de alguna manera, ¿qué variables introduce y quizá un poco también en tu compañía en particular, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las barreras y las limitaciones para ir más cerca como Business Co-Creator, que es como en general los CIOs de alguna manera parece que tienen que evolucionar, ¿no? Sí, en ese sentido yo creo que independientemente del sector en el que tú estés, los tres roles coexisten, ¿no? Obviamente cada sector de actividad tiene diferentes ritmos de introducción de estos conceptos, tiene diferentes, podríamos decir, porcentajes o diferentes gaps, ¿no? Pero no es algo ni que sea ni de tu sector ni que sea de la persona, ¿no? Antes hablábamos cuando íbamos a entrar aquí en esta ponencia que aquí realmente estamos tres sectores diferentes en cuanto a nuestros sectores de actividad, compartiendo las mismas problemáticas, ¿no? Estamos sector banca, tenemos sector telecom y yo estoy en representación de un sector más de industria, podríamos decir, tradicional, ¿no? De alguna forma abordando los mismos retos de acuerdo a lo que podríamos definir como transformación digital en cada una de nuestras actividades, ¿no? Hasta ahora hemos estado hablando de lo que es sector bancario, sector de telecom. ¿Cómo vivimos, por ejemplo, en Gamesa la transformación digital? Pues nuestra transformación digital tiene los mismos conceptos, pero diferentes orígenes, ¿no? Y por poner algunos ejemplos, ¿no? A nosotros lo que nos preocupa es cómo conseguimos información de nuestras máquinas. Nosotros tenemos 20.000 máquinas distribuidas por el mundo, cómo somos capaces de leer información de esas señales, cómo somos capaces de traerlas de todo el mundo, porque tenemos la mala costumbre de poner los parques eólicos siempre en sitios dispersos donde las comunicaciones nunca son las mejores, ¿no? Cómo remontamos esta información, cómo sacamos valor de esta información en el sentido de ser capaces de inferir cuándo una máquina puede tener problemas, cómo diseñamos mejor nuestras máquinas a partir de la información que recibimos de temperaturas, presiones sensóricas, cómo optimizamos la conexión a la red eléctrica. Pues es un tipo de transformación digital que en nuestro sector de actividad es diferente a los de ellos, pero que en el fondo comparten o tienen en común problemáticas de telecomunicaciones, problemáticas de ciberseguridad respecto a cómo blindamos todos estos accesos de información. Tenemos en común, pues como te decía, temas de Big Data, de predicción, y combinando todo esto con problemáticas a otro ritmo, a otra velocidad, de servicio postventa, de cómo capturamos información, de cómo nos integramos con nuestros proveedores, cómo hacemos un diseño de ingeniería concurrente, ¿no? Entonces, un poco volviendo a la pregunta que me hacías al principio, en cada sector de actividad existen siempre posibilidades y es un adecuado mix entre lo que es la combinación de Trusted Operator, que siempre tiene que estar ahí, con aportar lo que es la innovación a través, porque nuestro rol de alguna forma es cómo aportamos valor a través de lo que las nuevas tecnologías producen de forma genérica, y nosotros que conocemos nuestros procesos, nuestras organizaciones, cómo hacemos que esto produzca innovación real en la cuenta de resultados de nuestras compañías, ¿no? Y hablábamos antes también de las TIs de las dos velocidades, ¿no? Que yo creo que esto ya se ha tratado mucho, ¿no?
Pero yo creo que, bueno, el CIO o algunos CIOs, ¿no? O sea, no vamos a hablar como el CIO como figura, sino algunos CIOs en algunas compañías, creo que tienen el riesgo, digamos, de quedarse con la velocidad más lenta, ¿no? O sea, de que hay otras áreas de la compañía que además por la cercanía al CEO, porque además tienen presupuestos para invertir en tecnología y empiezan incluso a trabajar en modalidades diferentes, ¿no? Pues Agile, quizá con nuevos equipos, con nuevos perfiles de equipo también. Entonces, yo creo que ese riesgo en algunas compañías existe, ¿no? No sé cómo lo ves, ¿no? Y cómo de alguna manera se puede ir resolviendo también con el camino y la posición del CIO, ¿no? Yo creo que más que un riesgo, podemos decir, es una realidad. Yo creo que en todas las compañías existe. Es algo que cada vez va a ir a más, en el sentido de que antes, como toda la arquitectura de datos era mucho más monolítica, pues siempre tenías la llave de alguna forma de cerrar el acceso, ¿no? Entonces, ahora la evolución va a ir en una combinación en datos propios, datos en cloud, etcétera. Entonces, yo creo que el reto está en ser capaz de aportar valor con nuestro conocimiento y nuestra experiencia para reorientar esos trabajos que muchas veces empiezan en Shadow IT, pero que luego tienen que ser transformados, porque de alguna forma la innovación siempre empieza en startups, ¿no? El reto está en explicar cuál es el contenido de nuestra función, cómo podemos aportar valor, cómo la complejidad luego de integración de datos, etcétera, puede aportar y cómo reconducir sin matar esas iniciativas el que encajen con los procesos end-to-end de la compañía y con la estrategia tecnológica de la compañía, pero sin intentar poner puertas al campo ni negar la realidad. O al menos en el sector industria, quizás en banca o en otros sectores, pero bueno, como antes decíamos, es en cada caso. En banca supongo que nadie desarrolla una aplicación, pero tendrán su problemática ligado al business analytics, a otro tipo de soluciones. En cada sector lo tenemos, es una realidad que tenemos que convivir y nuestro rol está en aportar valor reconduciendo esa realidad para la compañía, ¿no? Hablábamos antes un poco de tecnologías, ¿no?, disruptivas. Siempre ha habido tecnologías disruptivas, ¿no? O sea, en tecnología todas en el fondo han sido disruptivas porque han venido para quedarse y en algún momento fueron disruptivas, ¿no? Pero yo creo que en este momento, pues igual hay un conjunto de tecnologías disruptivas y esas tecnologías, como decimos, pues en algunos casos pues se conocen incluso más en otras áreas de la compañía que en la propia tecnología, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de tecnología o perfil técnico, ¿no?, del CIO, ¿consideras de alguna manera que el CIO actual tiene que profundizar quizá mayor, o sea, de una manera más importante en la parte tecnológica para ser mucho más tecnológico, más arquitecto, digamos así? Obviamente antes comentaban los CEOs que realmente tiene que tener unas capacidades, tiene que ser un superdirectivo, ¿no? Que tenga un 9 en todo. Pero en la parte técnica en concreto, CEOs, digamos, de compañías relevantes, ¿no?, como las vuestras, ¿cómo esa necesidad, ¿no?, de ir a la profundidad técnica, de alguna manera lo gestionáis, ¿no?, vosotros como figura? Bueno, partiendo de la base de que, como antes decíamos, cada vez todos vamos a tener que ser más polivalentes en el conocimiento, y entendiendo que la gran mayoría de los CIOs todos tenemos una cierta componente técnica importante, yo creo que el valor mayor del CIO va a estar no tanto en la componente tecnológica, sino en la capacidad de integración o relación con el negocio, en la capacidad de gestionar y retener talento. No importa tanto desde un punto de vista tecnológico que nosotros seamos expertos, porque siempre tendremos en nuestros equipos expertos en esas funciones, ¿no? Yo creo que tenemos que aprovechar las oportunidades de relación con nuestros peers o con otros miembros del comité de dirección para aportar otro tipo de valor diferencial y obviamente con un sustrato tecnológico y cubriendo una faceta mucho más amplia desde el abanico de funciones y conocimientos, ¿no? Muy bien, pues Enrique, muchas gracias. Para cerrar, un poco unas conclusiones también del debate. De alguna manera,
yo creo que, como decíamos, ¿no? La innovación de la compañía debe pasar, o pasa, ¿no? Prácticamente por tecnología, por lo tanto, el CIO se convierte en estratégico y es estratégico para la compañía. Debe involucrarse de alguna manera en iniciativas, en todas las iniciativas, ¿no? Sobre todo aumentando la influencia en la participación en todas las iniciativas de transformación. De ahí el CEO le tiene que devolver de alguna manera la confianza, digamos, promocionando su perfil, ¿no? Probablemente también tanto en los comités de dirección como con sus peers dentro de la compañía. Yo creo que también en esta transformación digital la importancia y la relevancia del CIO de cooperar, ¿no? En un modelo equilibrado, positivamente equilibrado, digamos, con sus peers, también es fundamental. Y, bueno, también yo creo que desde lo que comentábamos antes, ¿no? Intentar combinar estas tres facetas de Trusted Operator, Change Executive y Business Co-Creator al final es clave para que un CEO tenga éxito dentro de la compañía y realmente aporte a la transformación, ¿no? Bueno, pues yo creo que muchas gracias a todos por el debate y muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias.